Listo, chicos. En esta segunda parte del curso, yo suelo dividir el curso en bloques, ¿no? Aparte de las unidades de avance, obviamente. Yo separo al curso en bloques para que ustedes vayan trabajando uno y segundo, tienen una idea de hacia dónde apunta el curso. Entonces, ya terminamos toda la parte de bioquímica y lo que sigue a continuación, el segundo piso, es células, es el mundo de las células. Obviamente, para saber de célula, primero tenemos que saber de bioquímica. Es un requisito importante, ¿no? Primero siempre es así. Y en célula nosotros vamos a estudiar todo lo que es la parte estructural y funcional. Vamos a conocer todos los tipos de células. Sobre todo esa primera clasificación que son células procariotas y eucariotas. ¿Está bien? Entonces, en este primer capítulo vamos a conocer las características de las células procariotas. Ya vamos a conocer la estructura procariota. Bien, voy a tomar como ejemplo, como procariota, a las bacterias. A estos microorganismos conocidos como bacterias, ¿no? Que son obviamente muy diferentes a los virus. El virus ni siquiera es un ser vivo. Estos sí son seres vivos, porque tienen la estructura celular, la composición celular. No, bacterias, por ejemplo, son las que nos causan enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Como la neumonía, por ejemplo, también. Bacterias también son importantes a nivel de la industria porque generan productos. Mira, de los más sencillos, como el vinagre, hasta los más complejos como medicinas, ¿no? Las bacterias también son importantes, por ejemplo, para el mundo ecológico, porque las bacterias son componentes principales en el mar o en los suelos también. Ellas son las que enriquecen los suelos para que las plantas puedan crecer. Las bacterias también son importantes, por ejemplo, porque están en nuestro organismo, ¿no? Nosotros tenemos a nivel de intestino una fuerte dosis de bacterias, ¿no? Que, como decíamos en clases anteriores, son importantes porque nos aportan también cierto tipo de nutrientes. Entonces tenemos una gama importante de bacterias. Pero las bacterias son mi ejemplo de células procariotas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer aquí es primero conocer sus características. A ver, por ejemplo, mira. Estas células bacterianas, estas células procariotas, son células muy delicadas, ¿ya? Son células muy sencillas, muy básicas, muy simples, pero son muy delicadas. Por eso necesitan de una protección extra adicional. Esa protección, esa capa que les protege, se llama la pared celular, ¿ya? Esta pared suele ser rígida y suele rodear a las células como una envoltura, como una capa para protegerlas, ¿ya? Esta pared, entonces, primero tiene la función de actuar para la protección. Protege a la célula. Otro problema que presenta la célula es la presión del agua. Eso le pasa a todas las células en general, ¿no? Hay un capítulo en el que conversaremos por qué. Pero todas las células tienen problema de presión. O sea, es como un globo. Es un globo que tú vas llenando de agua. A ver, ¿qué pasa si tú no paras de llenar ese globo de agua? Llegará un momento en que reviente. Entonces, de igual manera, todas las células se hidratan todo el tiempo. El agua siempre entra más de lo que sale. Y todas las células tienen la amenaza de reventar. A eso se le llama lisis. Entonces la pared tiene la misión, como es rígida, de evitar que la célula reviente. Entonces decimos también, otra función, evita la lisis. Evita que la célula reviente por la presión del agua. Otra función que también le podemos atribuir a la pared es la forma. Las bacterias, los procariotas, no tienen formas tan variadas, pero por ejemplo, ustedes han escuchado de los bacilos. Los bacilos son así, como este
como esta tiza, son células alargadas, ¿no? Están los cocos también, que son como esferas. Ya, las formas que tienen las bacterias, los procariotas, también depende de la pared. Entonces la pared puede cumplir esas tres funciones: protección mecánica de la célula, evitar que reviente por el agua y darle forma. ¿De qué está construida esta pared? De azúcar, pero no de esos azúcares que vimos en las clases anteriores. Es un azúcar más complejo, muy complejo. Se llama mureína. Ya, mureína, es un azúcar complejo. Antiguamente le decían así, peptidoglucano. Peptidoglucano, ¿ya? Antiguamente usaban ese nombre, ahora le dicen más comúnmente mureína. Es un azúcar complejo, rígido, que rodea y protege a las células. Bien, la pared. Ahora, ¿qué hay debajo de la pared? Debajo de la pared encontramos a la membrana. La membrana ya es la célula. Recuerda que la pared está por fuera. Recuerda que la pared es como la envoltura, ¿no? Es como que tú tienes un celular y le compras un protector. Ya, pero el protector no es parte del celular. Exacto. Entonces, la pared está por fuera. Es importante para la célula, pero no es parte de la célula. En cambio, la membrana sí. La membrana ya es parte de la célula. La membrana es muy delicada, no es como la pared, obviamente. Es extremadamente delicada. ¿Ya? Químicamente hablando, está formado por dos cosas. Es una estructura lipoproteica. ¿Qué significa? Que sus principales componentes son los lípidos y las proteínas. En los lípidos, por ejemplo, encontramos a los fosfolípidos. Esos lípidos complejos. Y las proteínas. Y las proteínas, por ejemplo. Entonces, básicamente son estos dos. ¿Ya? Ahora, el modelo, porque aquí hay un modelo de estructura. Este modelo de membrana se llama así: el mosaico fluido sin esteroides. Los procariotas no pueden formar esteroides. Recordemos que los esteroides son lípidos derivados, complejos. ¿Ya? Las células procariotas no los pueden fabricar. Ahora, en el tema función. ¿Qué función cumple la membrana para las células? Mira, vamos a pensar en esto. Esta habitación, digamos, este salón de clase, tiene una composición. Ya. Digamos que yo quiero crear un ambiente distinto, alejarme del resto. Entonces, pongo, no sé, pues cortinas o pongo maderas y creo un espacio pequeño aquí dentro del salón. Entonces, si yo estoy creando un espacio distinto, un compartimento, lo que yo quiero es que este compartimento sea diferente al resto. Porque ¿qué sentido tendría que yo tenga un espacio que es igual al otro? Entonces, de igual manera, las membranas tienen como misión separar a las células del exterior y hacer que el interior sea diferente a lo que está afuera. Su misión es personalizar el interior, pero usamos esta frase, ¿no? Forma compartimentos. La membrana tiene como misión formar compartimento y hacer que de esa manera el interior de la célula sea muy distinto al exterior. Le dan personalidad a las células. Ya, esa es su misión. Ahora, ¿cómo logra eso? Regulando el paso de las sustancias que entran y salen. O sea, obviamente las sustancias van a entrar a la célula y obviamente van a salir, pero la membrana lo regula. Lo regula quiere decir que lo selecciona. Es como, por ejemplo, tu
tu lista de amigos en Facebook. Dime, ¿tú aceptas a cualquier persona cuando te mandan solicitud? Yo imagino que tú tienes un filtro, ¿no? O sea, personas que conoces, sí, desconocidos, no. Entonces tú ves que no tienes ningún amigo en común, no lo conoces de nada, pinta como una amenaza, eliminas. Viene una solicitud que comparte muchos amigos, lo conoces de algo, aceptas, tú seleccionas. La membrana hace lo mismo. No todas las sustancias pueden entrar, no todas las sustancias pueden salir. La membrana es selectiva o decimos es semipermeable. Selecciona las moléculas que van a pasar. Ya, ahora, eventualmente hay moléculas que sí pueden pasar, obviamente, que son importantes para el funcionamiento de la célula, obviamente. Pero pasan por un control, eso sí. Igual, ¿cómo se le dice cuando las moléculas pueden pasar por la membrana? Transporte. Entonces, 3 palabras claves. Las membranas forman compartimentos, espacios internos diferentes al exterior. Las membranas son semipermeables, regulan el paso de las moléculas, no dejan pasar cualquier molécula. Y las moléculas que pueden pasar, pasan por un sistema llamado transporte a través de membrana. Bien. El interior. El interior de la célula es el citoplasma. Es pared por fuera, membrana, el límite, la frontera, y entras al citoplasma. Las células procariotas no tienen muchos componentes. Una de sus características es justamente la pobreza de su contenido. ¿Ya? Y además la pregunta sería, pero profesor, si no hay muchas cosas dentro, ¿quién realiza la mayor cantidad de actividades biológicas para la célula? La membrana. Para los procariotas, la membrana es muy importante. La membrana, por ejemplo, es la encargada de fabricar la pared. Obviamente, ¿no? La pared no se fabrica sola. La membrana sintetiza los componentes de la pared. Pero también la membrana cumple funciones que tienen que ver con temas energéticos para la célula. ¿Se acuerdan de metabolismo, primera clase? La membrana cumple roles metabólicos. Eso hace que el citoplasma esté despoblado. O sea, si la membrana asume el rol funcional, el citoplasma luce despoblado. Pero, ¿qué encontramos ahí? A ver, en primer lugar, el cromosoma, la información genética, el ADN. Toda célula tiene ADN. Eso es importante, ¿no? Hace un rato, bueno, en las clases anteriores decíamos que el ADN es como la memoria para un celular, ¿no? Entonces, de igual manera, las células necesitan de ADN. Este ADN tiene 3 características. Es circular, es desnudo y es disperso. Circular, ¿por qué? Por la forma. Desnudo, porque carece de proteínas. Y disperso, porque no está rodeado por membrana, como sí sucede en las otras células, en los eucariotas. Esta membrana, este ADN no está rodeado por membrana, ¿ya? Y es además un solo ADN, un solo cromosoma, circular, desnudo y disperso. Ahora, los procariotas tienen, aparte de este ADN, que representa su información principal e importante, tienen ADN extra, adicional, que se conoce como plásmido. Esto es ADN extracromosómico. Extracromosómico. Es como, si es que sigo con el ejemplo de tu celular, como que tú le compres una memoria aparte. O sea, tu celular viene sin memoria, tiene su memoria interna nada más, pero es como que tú le compres una aparte.
Entonces, estas células tienen ADN extra, adicional. Aunque en realidad este ADN no es tan abundante, ¿no? Este puede tener máximo 1000 genes, estos tienen de 10 a 15 genes, es ADN pequeño. ¿Pero para qué sirve? El problema es que estas células no realizan reproducción sexual. Y sabemos que la reproducción sexual es importante para la variación. Entonces, como estas células no tienen la tecnología para hacer reproducción sexual, ¿cómo varían? Usan los plásmidos. O sea, los plásmidos para ellas son instrumentos de variación. Pero ¿cómo los utilizan? Lo veremos más adelante. ¿Ya? Por ahora tenemos ahí el cromosoma y sus plásmidos. La información oficial, la información extra. También al interior, en el citoplasma, encontramos a los ribosomas 70S. No, como les dije en la clase de ARN, dentro de estos ribosomas está el ARN mensajero, está el ARN de transferencia y los tres juntos, ¿qué es lo que hacen? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Su misión es fabricar proteínas. Muy bien. Ahora, esto de 70S es una cifra, ¿no? Un indicador que nosotros usamos para estructuras cuando son extremadamente pequeñas. Ya, estos son ribosomas 70S, o sea, ribosomas 70S. Ahora, lo que pasa es que estos ribosomas tienen dos componentes, que se le llama así simplemente, ¿no? Mayor y menor. Entonces, mayor es 50S y menor es 30S. Ya, cuidado, no son pesos moleculares, no se suma porque obviamente sumado sale 80, pero como te digo, son indicadores de laboratorio. Son solamente para señalar, es un coeficiente de sedimentación que se usa en laboratorio ya. O sea, este solito es 50, este solito es 30 y junto 70. Dentro está el mensajero, el transferencia, el ribosomal y los tres juntos, como dijimos en el tema anterior, se encargan de fabricar las proteínas para la célula. Bien. Ahora, las extensiones. Estas células presentan dos tipos de extensiones. Tenemos primero estas extensiones que vienen desde el citoplasma, desde el interior. Son como pelos. Bueno, así se les llama, pili. A veces le dicen también así, fimbria. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para la adhesión. Esto sirve para la adhesión. O sea, para que la célula se pueda pegar a superficies. Las bacterias se pueden pegar fuertemente a superficies. Por ejemplo, se pegan en nuestras manos. Por eso nosotros cuando nos lavamos rascamos un poco, ¿no? Y al rascar lo que hacemos es desprenderlas. O cuando usamos el cepillo de dientes también. Cuando usamos el cepillo, raspamos los dientes porque están pegadas en los dientes. Los pilis son como ganchos que las bacterias utilizan para pegarse en superficies. Ustedes saben que estas superficies lisas no son, o sea, lisas para nosotros, ¿no? Pero al microscopio son todas rugosas. Entonces, estos ganchos sirven para que puedan justamente quedarse ahí, fijas. La otra función que cumple el pili es para la conjugación. Ya, ahí voy a hacer la conexión con lo que hablamos hace un rato de los plásmidos. Te dije que el plásmido era ADN, genes de 10 a 15, pequeño, pero que era instrumento de variación. Pero ¿cómo se utiliza? Bien, lo que pasa es que dos bacterias se pueden juntar. Ella tiene sus plásmidos, ella tiene sus plásmidos. Los dos tienen sus plásmidos. De repente, gracias a esos plásmidos, esta bacteria resiste las altas temperaturas. De repente, gracias a sus plásmidos, esta bacteria resiste antibióticos.
Entonces, si los dos se juntan, están frente a frente, tienen planes de intercambiar información. O sea, para que ellas también puedan resistir antibióticos y para también ellas puedan resistir altas temperaturas. Pero ¿cómo hacen el intercambio? Mediante el pili. O sea, una bacteria, la otra bacteria, pili de una, pili de la otra, y crean un puente de comunicación, un canal, un conducto, porque estos pilis por dentro son huecos, son como tubos huecos. Entonces, al conectarlos, crean un puente y de esa manera el plásmido de uno puede pasar al otro y viceversa. Y a ese intercambio de plásmidos le llamamos conjugación. Y gracias a eso, las bacterias, los procariotas, que no realizan reproducción sexual, tienen por lo menos algo de variación. La otra extensión es el flagelo, pero los flagelos sí son mucho más largos. Los flagelos son como látigos, ¿ya? Que se mueven a gran velocidad y sirven justamente para eso, para la motilidad celular. Sirven para la motilidad celular, pero ¿sabes dónde? En medio acuoso. O sea, esto sirve, pero en el agua. Imagínate un bote que lo ponemos en la pista. Un bote en la pista se puede desplazar, por más que pongas el motor a toda velocidad, las hélices, al no encontrar agua, no se puede desplazar. Esto es igual. Si la bacteria está pegada en la pared, el flagelo no funciona. Pero si lo pones en agua, este flagelo se empieza a mover como si fuesen las hélices de un ventilador. Se agitan tan rápido y en agua la bacteria se desplaza a gran velocidad. Entonces es motilidad, pero en el agua. Bien, eso representa la estructura principal, característica, básica de todos los procariotas. Pero hay un bonus, hay una estructura adicional, que lo dejé al final porque no lo presentan todas las células, sino algunas. Hablo de la cápsula. Mira, algunas bacterias presentan esto. Corto un pedazo de la pared, lo amplío, le hago un zoom y encuentro estas estructuras que parecen como pelitos, ¿no? Que están todos enredados. Ya. Cada una de esas estructuras son azúcares. Son azúcares. Son concretamente oligosacáridos. Los oligosacáridos son azúcares de cadena corta. Son azúcares que tienen sus cadenas de 5, de 10, de 15 azúcares, cadenas cortas, pequeñas. Y están ahí, crecen así, como si fuese mala hierba en un jardín, ¿no? Como si fuese la barba, ¿no? En una persona, obviamente, ¿no? Son azúcares que crecen sobre la pared. Eso se llama cápsula. Toda la suma de esos azúcares se llama cápsula. ¿Para qué sirve? Es una estructura que también ayuda a la protección de la célula. También es de protección, obviamente es protección extra, pero sobre todo cumple una función específica: no ser reconocidos por los sistemas de seguridad. O sea, cuando una bacteria entra a nuestro organismo, los sistemas de seguridad, los glóbulos blancos, los detectan y los matan. Entonces, la misión de esta cápsula es evitar ser devoradas por las células. Ya, decimos así: evita la fagocitosis. Evitan ser devoradas por las células de defensa. O sea, de alguna manera mejora sus sistemas de seguridad.